Universidad Nacional, siglo XX, extensión Colquiri, carrera de Derecho, materia Derecho Penal, de segundo año, universitaria Miriam Elizabeth Hidalgo Guarito, docente Juan Carlos Cuenca Choque. Tema número 12. La antijuricidad y las causas de justificación. 1. Concepto y contenido. Hemos definido al delito como acción típicamente antijurídica y culpable. Así pues, ha quedado ya dicho que la acción merecedora de pena debe ser antijurídica. La antijuricidad es formalmente lo contrario al derecho, pero lo que al jurista interesa conocer es el contenido, la materialidad de ese conflicto entre el hecho y el derecho. Hoy prevalece el criterio según el cual el hecho es antijurídico cuando, además de contradecir al orden jurídico, lesiona, pone en peligro o tiene aptitud para poner en peligro, según la previsión legal, bienes jurídicos tutelados por la ley penal. Esta triple posibilidad del aspecto material abarca los delitos de daño, los de peligro real y los de peligro potencial o presumido por la ley. La antijuricidad no es una característica específica de la acción delictuosa. No toda lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tiene significación penal. La calidad de antijuricidad es una condición necesaria, pero no suficiente para calificar el hecho como delito. La acción ha de ser típicamente antijurídica para reunir las características de un hecho punible. Esta característica solo se logra a través de las disposiciones de la ley penal. La antijuricidad no es propia del derecho penal. Su campo está en la amplia área del derecho en general, así como se tiene una antijuricidad penal, hay antijuricidad civil, antijuricidad mercantil, etc. En cada caso, cuando se quebranta una norma correspondiente al área penal mercantil, respectivamente. 2. Las causas de la justificación. Denominación. Se denomina causas o fundamentos de justificación a determinadas situaciones de hecho y de derecho, cuyo efecto es excluir la antijuricidad de la acción. Según Jiménez de Ursúa, son causas de justificación las que excluyen la antijuricidad de una conducta que puede subsumirse en un tipo legal de esto. Es aquellos actos u omisiones que revisten aspectos de figura delictiva, pero en las que le falta, sin embargo, el carácter de ser antijurídico. De contrarios, el derecho, que es el elemento más importante de crimen. 3. La legítima defensa. Historia. La legítima defensa es una institución jurídica que se conoció desde el tiempo más antiguo, cuyo antecedentes se remontan en Roma, entre los bárbaros y entre el derecho canónico. Definición. Puede definirse la legítima defensa como la reacción necesaria para evitar la lesión legítima y no provoca de un bien jurídico actual o inminente amenazado por la acción del ser humano. Carlos Fonta Balestra. Otra definición de esta figura es la enunciada por Franz Bohm. La legítima defensa es aquella que se estima necesaria para repeler una regresión injusta por medio de una lesión contra un agresor. Fundamentos. Con referencia a los fundamentos que se esgrimen sobre la impunidad del hecho realizado como la legítima defensa alemana, distingue los grupos de doctrinas: las que sostienen que el hecho es estrictamente en sí mismo injusto, debido a buscarse en otra parte de la causa que le eximen de pena; las que lo juzgan intrínsecamente justo y por tanto lícito. Este grupo se está en una verdadera causa de justificación, la cual en la actualidad tiene mayor recepción. La segunda, por cuanto se ve en defensa legítima una acción lícita apoyándose en la situación de necesidad y colisión de derecho. En cuanto a su naturaleza jurídica, la legítima defensa es una especie del estado de necesidad, puesto que se trata de una situación de peligro por un bien jurídico que solo puede evitarse mediante la lesión de otro bien jurídico. Requisitos. Cuando una agresión es injusta y no provocada, intervienen 3 requisitos en la legítima defensa: agresión ilegítima, necesidad racional en el medio empleado para impedirla o repelerla; 3. Falta de provocación suficiente por parte del que se detiene. 1. Agresión legítima. El término agresión nos está indicando al que la amenaza debe partir un ser humano. Gramáticamente, agresión significa tanto como un ataque o acción de acontecimiento. Jurídicamente, es amenaza actual o inminente para un bien jurídico. Sin embargo, no todo hecho humano da lugar a defensa legítima, sino absolutamente el que reúne las características de la acción es sentido jurídico penal. No hay pues acción de defensa contra los peligros que resulta de las fuerzas de la naturaleza, de las cosas o de los animales, los que pueden dar lugar a estado de necesidad. Cuando un animal es asusado por el hombre, es ilícita la defensa contra quien maneja al animal. Si éste se encuentra en el momento del ataque al alcance de los medios de defensa del ataque, la agresión legítima es puesto ineludible de la legítima defensa. La agresión debe ser actual o inminente, no cabe defensa contra ataques pasados, porque nuestra reacción sería vengativa y no precautoria.
La mayor parte de los códigos hispanoamericanos permite la defensa contra la agresión inminente, repelemos lo cual, pero impedimos lo inminente. 2. Necesidad racional del medio empleado para impedirla. Con la palabra necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, la agresión se desprende dos aspectos. Aquí uno, se haya creado una situación de una necesidad para que se defienda. Inciso B, que el medio empleado sea racionalmente adecuado para evitar el peligro. En el primer caso, la necesidad se exige, sin la cual de la defensa de una legitimidad la justificante se fundamenta. Es una situación de necesidad. Según Jiménez de Ausua, dice que la necesidad no más que simple requisito de la defensa, sin la cual que ésta subsistiera en sí, aunque excesiva, es una condición de la que no podemos prescindir. La necesidad es condición, sino que no así como no haya defensa legítima sin agresión legítima, no había legítima defensa sin necesidad. La necesidad supone oportunidad de empleo de la defensa, imposibilidad de usar otros medios menos drásticos, inevitabilidad del peligro por otros recursos, pero todo ello en directa relación y subordinación al peligro que visa amenaza a la entidad del bien jurídico que violentamente amparamos y la figura típica que surge de la reacción. En el segundo caso, la ley requiere que el medio con que se impide o repela la agresión sea el racionalismo necesario, para lo cual se ha tomarse en cuenta todas las circunstancias en el caso concreto. La palabra medio tiene la significación amplia, comprensiva de todo género de acción defensiva y no es solo el instrumento empleado. Al calificarse la necesidad de racional, se hace un distingo entre necesidades y proporcionalidad, que tiene por consecuencia, por una parte, determinar una cierta proporción en los medios, por la otra, que la proporción entre el daño que se evita y el que se causa no sea absoluta. 3. Falta de provocación suficiente. La tercera exige impuestas por la ley es que no haya mediado provocación suficiente por parte de quien se defiende. Al calificar la provocación suficiente por parte de quien se defiende, al alcanzar la provocación de suficiente, queda entendido que no toda provocación torna legítima la defensa y que la provocación insuficiente la mantiene en el ámbito de lo ilícito. Sin llegar al extremo de pretextos o simulación, la legítima defensa del contenido subjetivo de la provocación no debe ser inocente para perjudicar jurídicamente la acción de resulta. No es inocente la provocación de quien sabe que realiza estos actos capaces de provocar la agresión. No es preciso que sean dirigidos al final de provocarla, porque entonces se requerirá intención, que es más conciencia. Es suficiente que el agredido tenga conciencia de que realiza una acción objetivamente apta para provocar la reacción. Debe tomarse en cuenta la previsión como nota subjetiva cuando media de acto provocación objetiva de no concluir. Este último no puede hablarse en provocación ni a manifestar, investigar el aspecto subjetivo. La palabra suficiente es un término de cantidad. En efecto, no cualquier provocación es suficiente, debe tener cierta cuantía. Una provocación alcanza la cuantía de una agresión legítima, es ilícito oponer contra ella de legítima defensa. Finalmente, la provocación debe reunir otros caracteres en cuanto al tiempo, en cuanto a la persona de quien parte y hacia quien se dirige. 4. Las defensas mecánicas. En la doctrina se conoce en el nombre de ofendícula o medios mecánicos predispuestos, ciertos elementos o artefactos colocados por defender la propiedad y que generalmente consiste en cercas, fosas, vidrios colocados en los muros, cerca electrizadas, aparatos explosivos, armas que disparan en ciertas circunstancias, etc. Para que el daño ocasionado por la ofendícula se justifique, es preciso que haya cierta proporción entre el peligro que implica los aparatos predispuestos y bien jurídico que se desea preservar. Por eso dice Battiol que se observa que debe existir siempre una relación de proporción de bien que se trata de tutelar, y aquí el de obrar de la ofendícula puede resultar eventualmente lesionado. Así no será lícito predisponer armas de fuego automáticas para garantizar la seguridad de un gallinero. La cuestión además debe ser analizada caso por caso, teniendo una cuenta en la particularidad, circunstancia y muy especialmente a los artefactos son colocados en la ciudad donde muchas personas inocentes, niños, puedan correr graves riesgos, si trata de objetos colocados en el campo, es la selva, etc. Conviene también relevar que para justicia de los ofendícolas es necesario o por lo menos conveniente
que cuando ellos mismos no sean claramente visibles, se coloquen leyendas y anuncios contentivos de la necesaria advertencia con el fin de evitar que persona no peligrosa pueda sufrir daños satisfechos. Estos requisitos, el daño sufrido por el ladrón es ampliamente justificado y sobre este particular no puede caber duda alguna. 5. El estado de necesidad. Historia. Este instituto tiene antecedentes en la India y en Judea. El derecho romano no fue al legislar esta institución tan perfecta como cuando reguló la legítima defensa, pero en cambio el derecho germánica tiene normas que después repercuten en la Edad Media. Concepto. La mayor parte de los tres tratadistas suelen adoptar la definición de von List. El estado de necesidad en una situación es peligro actual de los intereses protegidos por el derecho, en cual no queda otro remedio que la violación de los intereses de otros jurídicamente protegidos. Como la legítima defensa al estado de necesidad también es justificante. Hay un estado de necesidad al producirse una situación de peligro para un bien jurídico que solo puede ser salvado mediante el sacrificio o violación de otro bien jurídico. De esto se infiere que se presenta una situación de conflicto entre dos bienes que protege el derecho. Diferencias con la legitimación defensas. Dijimos al considerar la naturaleza es la defensa legítima, que ella es una especie de estado, es necesidad. Vamos a señalar las diferencias entre ambas justificantes. En la legítima defensa se repele una agresión legítima, que como tal debe partir del ser humano, entre tanto en que el Estado necesita la situación. Se crea por fuerza no dirigida indirectamente. La agresión por hombre en la legítima defensa lo más causado puede ser mayor por la mayor que se trata de evitar. No se requiere una proporcionalidad absoluta. El Estado es necesidad caracterizada por la necesidad de interés legítimos. En tanto de defensa la agresión se impide o se repele la legitimidad. Requisitos. El Estado se necesita para ser justificante, requiere la diferencia de requisitos. Necesita de proteger un derecho propio o ajeno, que exista un peligro actual, inminente o inevitable, que la gente no haya causado el peligro de manera intencional o imprudente, que la gente no tenga deber jurídico o enfrentarlo, que haya proporcionalidad entre el peligro corrido y daño causado, necesidad de proteger un derecho propio o ajeno. El estado de necesidad se orienta esencialmente a tutelar el interés jurídico personal de la cual se titular la propia persona, afecto en un tercero. No existe aparente limitación sobre los derechos personales susceptibles de ser vulnerados y por lo mismo protegidos. Es la vida, es el honor, es la propiedad privada, son entre otros intereses jurídicos individuales susceptibles de acción tutelares. Obraría así conforme a derecho quien, para evitar la propagación de un incendio que se ha estallado en su casa, ocasiona daños a la del vecino. En todo caso, es indispensable ante la situación concreta de la gente no le queda recursos distintos para superar exitosamente en el que ocasiona daño a un interés ajeno, es decir, que necesita actuar de esa manera y no de otra. Peligro actual o inminente e inevitable. Por peligro debemos mantener acontecimiento que tal naturaleza que de ser verificarse hora de ocasionar lesión a un interés propio ajeno. Este acontecimiento puede provenir de un hecho natural, terremoto, incendio, huracán, inundación, etc. O bien puede provenir de un animal o ser ocasionado por obra humana. El peligro puede ser actual o inminente cuando dos náufragos aferran a una misma tabla que no lo sostendrá por mucho tiempo. Están ante un peligro inminente de parecer ahogados cuando las primeras chispas del incendio vecino inicia un fuego de propio inmueble. Su dueño está frente a un peligro actual. En este último evento, el agente afectado debe estar antes que el daño se haya consumado, pues más allá del tal momento desaparecerá el estado de necesidad. El peligro ha de ser inevitable, es decir, imposible eludir, no susceptible de ser superado o contrarrestado, sino enfrentados a una acción levísima de ajenos intereses. Que el agente no haya causado el peligro de manera intencional o imprudente. Peligro causado intencional es aquel que surge como resultado de un comportamiento del agente orientado hacia su producción. Peligro ocasionado por una imprudencia es el que se produce en razón de un actuar sin la cautela, necesidad que según la experiencia debemos emplear todas aquellas actividades de que las pueden derivarse algún daño. No podrá invocar por estado de necesidad la persona que dio lugar al peligro que la amenaza por causa de comportamiento suyo califica como intención o imprudente. Que la gente no tenga el deber jurídico de afrontar al peligro. Existen actividades profesionales, bomberos, guías de alpinismo, etc., o cargos públicos, agentes de policía cuyo desempeño de coloca a veces en peligro de la función que desempeñan y deben afrontar como deber jurídico. En tales casos no deben eludirlos ni contrarrestarlos con acción lesiva de ajenos o inocentes intereses. Así un medio no podrá ampararse en estado de necesidad si deja morir a persona que sufre enfermedad contagiosa porque no la atendió ante el riesgo de contagiarse en el mismo. Sin embargo, este deber jurídico afronta al peligro, no
absoluto ni al ciego. Debe tenerse en consideración la calidad de bien puestos en conflicto. Si la disposición entre ellos es ostensible, no podrá exigir la obligación de que se inmole para salvar cada mueble de un incendio. Por ejemplo, no podrá pretenderse que un bombero sacrifique su vida ni a que marino renuncie a la suya por rescatar mercancía de un naufragio. Adecuación entre el peligro corrido y daño causado. Debe haber cierta proporcionalidad entre la acción ejecutada para salvarse a sí mismo u otro y la entidad de peligro que se afronta y la lesión causada del interés jurídico de la persona inocente. 6. Otras causas justificantes. Entre otras causas justificantes podemos señalar las siguientes: cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, ejercicio de actividad lícita, ejercicio de cargo público. 7. La antijuricidad en nuestra legislación. Nuestra legislación, sobre todo una referencia de la causa de justificación, establece en el artículo 11 del Código Penal las diferentes justificaciones, o sea, aquellos actos que están exentos de responsabilidad penal que no son otros